Entonces yo sí veo al sector privado, sí lo veo y me van a madrear los de Morena, pero no me importa, pero yo sí quiero defender al planeta. Por ejemplo, ¿volverías a hacer esas licitaciones para que las empresas petroleras privadas exploren en aguas profundas? Pues, Parece que a la candidata del Frente Amplio por México ha de pensar que los mexicanos no tenemos memoria, porque dijo muy claramente en esta entrevista que si llega a ganar ella, va a meter al sector privado, a los españoles, va a vender seguramente nuevamente a Pemex, a Comisión Federal, y va a querer privatizar las obras emblemáticas del presidente. Ha de pensar que se nos va a olvidar que esas empresas españolas venían a robar a México. No pagaban porteo. Los Oxxos pagaban menos que un hogar. Igualmente las empresas de Bimbo. 400,000 millones de pesos se robaban al año. Hoy ese dinero va al pueblo de México en programas sociales. Y que no se nos olvide que esta señora dice que es mucho lo que se le da a los adultos mayores, que ella lo emplearía en carreteras. Ya lo dijo Vicente Fox, como dice el Churchill, que se acaben los huevones, que se pongan a trabajar. Y también dijo Vicente Fox que le ha prometido que le va a regresar su pensión. Además, la candidata de ese Frente Amplio miente nuevamente. Como ya todos sabemos, es una mitómana. México ocupa el lugar 75 de los 104 países que están en estas gráficas. Es de los países que menos contaminan. Vamos a pasar rápidamente estos países. China contamina el 28%. Estados Unidos el 15%, la Unión Europea el 10%, la India el 7%, Rusia el 4%, Japón el 3%, Alemania el 2%. Amigos y amigas, nos podríamos mencionar todos los países que faltan, pero son muchos. Yo nada más les digo que México contamina el 1.2%, mientras que Estados Unidos contamina el 15%, China contamina el 28%. Amigos, así que Xóchitl Gálvez no quiere engañar al pueblo de México. Amigos, ahora sí vamos a ir a esta entrevista que le hicieron, donde puras mentiras dijo. En el tema de energía, ¿qué rol ves al sector privado? Este gobierno prefirió enfocarse en las empresas públicas, CFE, Pemex. ¿Qué rol en un posible gobierno de Gálvez? Cuando no hay dinero, que invierta el sector privado. ¿A mí qué me importa quién produzca la energía? A mí lo que me importa es que sea la más limpia y la más barata. Y hoy CFE no produce la energía más barata. Al contrario, hoy la energía, si hubiéramos seguido con esta política energética que traíamos, costaría 30% más barata. ¿Por qué? Porque la energía renovable cuesta 600 pesos el megawatt y CFE está produciendo a 1,200 pesos el megawatt de gas y a 2,200 de combustóleo. Por eso CFE pasó a números rojos. ¿Cómo le puedes seguir metiendo a Pemex 800,000 millones de pesos en subsidio? O sea, tenemos un problema muy grave de que las empresas del Estado son pésimas para administrar el dinero del mexicano y son pésimas para ser productivas. Entonces yo sí veo al sector privado, sí lo veo y me van a madrear los de Morena, pero no me importa, pero yo sí quiero defender al planeta. Por ejemplo, ¿volverías a hacer esas licitaciones para que las empresas petroleras privadas exploren en aguas profundas? Pues claro que se requiere, y mira, las rondas que pasaron ahí las tiene el gobierno, porque son exitosas de alguna manera. Obviamente, para que un pozo te produzca, pues requieres algunos años. Entonces llegó el presidente y dijo, a ver, hicieron las rondas, ¿y dónde está el petróleo? No, espérese. Pues son en lo que haces prospección, en lo que exploras, en lo que produces, pues te llevas 5 o 6 años. ¿Ahí qué haces? Compartes tecnología y riesgo. Estas empresas tienen muchísima tecnología que no tiene Pemex. Y la otra, no tiene dinero Pemex para explorar. Otra, el petróleo es demasiado valioso para quemarlo, para producir electricidad.
El petróleo se debería de usar en la industria petroquímica, que esa está súper abandonada. Para producir electricidad, hagámoslo con energía renovable, con sol, y hagamos hidrógeno. O sea, el tema del hidrógeno, de verdad, que es la energía del futuro, por eso yo decía por ahí que sería como un sueño tener Emex en lugar de Pemex, energías mexicanas. Ahora, con Pemex, no solo no tiene dinero, sino que tiene que repagar más de casi 50.000 millones de dólares de deuda a los inversores extranjeros en el próximo gobierno. ¿Qué haces si sos presidenta? ¿Vendés una parte de Pemex? ¿La sacás a bolsa? Hay que estudiar muy bien, no me gustaría hacer esa propuesta a lo güey, o sea, bueno, sin pensarlo muy bien, pero sí creo que al menos en el tema de las rondas petroleras sí te ayuda, si no tienes dinero para explorar, sí te ayuda a la inversión privada con reglas muy claras. No necesariamente tienen que ser corruptas. Ve Petrobras en Brasil, o sea, le va muy ¿Petrobras bien. es un modelo para Pemex? Para mí, Petrobras es un buen modelo, sí, porque ahorita... Ellos sí vendieron a los privados. Pues claro que hay que invertir. O sea, los privados tienen... Yo no entiendo por qué odia a los privados el presidente. O sea, si son los que generan empleo, hay que cobrarles buenos impuestos. Si el presidente entendiera que es socio del 30% de lo que generan los privados, que de cada peso que un privado genera, 30 centavos son del gobierno, haría más, porque entonces tendría más dinero en pago de impuestos. O sea, si el país no crece, no hay impuestos. Por eso tuvo que cerrar 10,000 estancias infantiles. Por eso tuvo que cerrar 30,000 escuelas de tiempo completo. Por eso le tuvo que quitar el fondo de infraestructura a los pueblos indígenas. Por eso tuvo que acabar con el fondo catastrófico para los enfermos con cáncer y otras enfermedades graves. O sea, ha desmantelado todo el sistema de protección. Mientras Dinamarca redujo en 15 días su esperanza de vida, México la redujo en 4 años. Pues no que queríamos ser como Dinamarca, pero para ser como Dinamarca necesitamos dedicarle un montón del PIB. Y mientras se lo sigas metiendo a Pemex, no hay manera. En tu agenda hay mucho espacio para la energía limpia. Toda. Y entonces ahí, ¿cuál sería el rol de los privados? Porque llevar una relación bastante tirante, por decir Pues poco, regresar a lo que pero había regresar. las subastas. O sea, CFE compraba la energía más barata. O sea, en subasta. el esquema legal que tenía México antes de la llegada de López Obrador, para ti funciona bien. Que se mantiene, por cierto, en la Que Constitución. se mantiene, de hecho. Nada más se cambió la LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, que por cierto para mí es uno de los días más tristes de mi vida, porque se decidió despachar los combustibles fósiles, que son más caros y más contaminantes, por el berrinche del presidente, porque el presidente no le entiende al mundo, y no quiso entenderlo, y no quiso estudiar, y él tiene una visión de soberanía muy rara, porque el 70% del gas viene de Estados Unidos. ¿Cuál soberanía? O sea, quiero ser soberano en producir gasolina. Señor presidente, bye a los coches de combustión interna. Bienvenido a los coches eléctricos. Bienvenido a los coches de hidrógeno verde. O sea, es una estupidez para mí haber hecho Dos Bocas, con todo respeto. Mejor hubiera comprado otra en Deer Park y ya estaríamos generando gas, produciendo dinero. Hablando de falta de dinero, la situación fiscal no es mala, pero el próximo gobierno va a enfrentar crecientes demandas, crecientes aumentos, por ejemplo, en planes sociales, que tú ya has dicho que no pensás quitar. ¿De dónde van a sacar los recursos necesarios? ¿Van a hacer una reforma fiscal? ¿Los ricos en México tienen que pagar más? Primero, hay que dejar de gastar el dinero a lo tarugo. Y este gobierno ha gastado 200,000 millones de más en Dos Bocas. 200,000. Ha gastado 280,000 millones de más en el Tren Maya. Pagó 300,000 millones por un aeropuerto que no tenemos. Le ha dado a Pemex 1.2 billones de pesos, que no se ve para cuándo se vuelva productiva. Entonces ahí está un montón de dinero que se está yendo prácticamente a la basura por malas decisiones técnicas. Entonces hay que gastar el dinero bien antes de pensar en otra cosa. Si gastando el dinero bien no da, yo sí creo que hay dos caminos. Unos dicen que hay que quitarle mucho a los que no tienen, a los que tienen mucho, ¿no? A los ricos. Otros dicen que hay que darle mucho más a los que menos tienen. Y yo digo que es un mix de las dos. Los que más tienen sí tienen que pagar más, pero tenemos que decir para qué y en qué. Y los que menos tienen quieren salir adelante. Aquí estuvo Elsa en El Ángel conmigo. Elsa recoge basura en Puebla. Todos los días se levanta a las 4 de la mañana a hurgar entre los basureros para recoger cartón, PET, vidrio, aluminio, y gana 800 pesos a la semana. Y con eso sacó a sus 2 hijos con una carrera profesional. O sea, las Elsas hay por todo el país. Lo que están buscando es una oportunidad para salir adelante. Y para mí, esa oportunidad es el nearshoring. Hagamos que el hijo de Elsa
pueda encontrar un empleo bien pagado. Y entonces Elsa habrá salido del decil de más pobre y quizás se vaya al 7 o 6 con un hijo profesionista, que por cierto la segunda hija estaba estudiando diseño gráfico. Entonces, hay miles de mexicanos que quieren salir adelante. Entonces, no solo es darles, es cómo les damos. Yo te aseguro que un chavo que sabe código y habla inglés, con una antena, con un satélite de banda baja, de estos que hay por todo, 5,000 satélites que se han instalado por un cuate que tiene una X, tú puedes llegar al punto más apartado de México llevando educación a distancia, telemedicina y trabajo a distancia. Entonces, sí traigo un chip distinto, porque para mí es un mix entre que paguen más los que más tienen, pero también que los que menos tienen les apoyemos. Fue mi caso. Yo, gracias a una beca, pude dejar de ser telefonista ganando 2,500 pesos en ese entonces y convertirme en una buena programadora ganando 50,000 pesos. Mencionabas del aeropuerto de la Ciudad de México que tiene todos estos problemas que no se solucionaron. Lo que pasó, pasó. ¿Cuál sería la propuesta para solucionarlos? Pues hay que estudiarlo. Es que para mí los temas hay que estudiarlos. Tú no puedes venir aquí a hacer una promesa de campaña y decir, la voy a volver a hacer. ¿Qué implica? ¿Cuánto dinero, tiempo? ¿En qué situación están los terrenos? O sea, yo soy una mujer que le gusta estudiar los temas, entender los temas y luego dar soluciones específicas en función de la argumentación técnica. O sea, te vas a encontrar con una mujer que es ingeniera y que siempre va a pensar. Pero, por ejemplo, volver a construir o retomar Texcoco, ¿es una opción? Puede ser una opción las pistas de entrada. O sea, hay que ver si las pistas quedaron lo suficientemente terminadas, un poco como Barajas, que conectas dos aeropuertos. Entonces, a lo mejor tienes los mostradores y puedes despegar del mismo Texcoco, ¿no? Porque pues tiraron todo lo que se estaba construyendo de la posible terminal aérea, que fue una locura, ¿eh? Se robaron el acero. Ahí hay una corrupción brutal. Yo hice el análisis, había miles de toneladas de acero, una parte acabó en el metro, y otra parte, quién sabe, en el bolsillo de quién acabó. Eso del acero del metro, del aeropuerto, es todo un tema que tendremos que investigar. El próximo gobierno va a recibir, de todas formas, estos grandes proyectos, el Tren Maya, este aeropuerto alternativo de la Ciudad de México, la refinería, y eso va a seguir demandando dinero. ¿Va a seguir financiando si es presidenta, aunque no le hayan gustado esos proyectos? Yo dije muy claramente que lo que está bien sigue, lo que esté más o menos se corrige y sigue, y lo que esté mal, de plano, pues se cambia. Entonces hay que estudiar cada uno. O sea, ¿por qué pasó la refinería de Dos Bocas y estamos en un espacio financiero y me encanta? Imagínate que tú hiciste un plan de negocios con una refinería de 8,000 millones de dólares a terminarse en el 2022. ¿Qué le dices a tu consejo de administración cuando llevas gastados 18,000 millones de dólares? ¿No tienes para cuándo acabar el proyecto? ¿Cuánto dinero has perdido? ¿Qué modelo de negocio aguanta ese cambio tanto de inversión como de tiempo de entrega? O sea, lo que no nos damos cuenta es que cada día que se retrasa, estamos dejando de recibir recursos. Entonces tengo que analizar por qué se fue de 8,000 a 18,000 millones de dólares. O sea, no es que se fue de 8,000 a 10,000, no. 150% y todo indica que va a acabar en 200% adicional. Es una locura. Alguien se está robando el dinero. Y otra de las características de estos proyectos es la presencia de los militares, construyendo, administrando, por ejemplo, la entrada a los puertos mexicanos. ¿Cuál sería tu relación con los militares? ¿Tratarías de que ellos vuelvan a otro tipo de rol? Los quiero. Tengo un hermano general del ejército. Tengo muchos años de conocer a los militares, pero a ellos les toca otra cosa. Yo creo que hay que empezarles a agarrar respeto a los militares. Los tienen ninguneados, los traen para todos lados como empleados. Ellos tienen que cuidar la seguridad nacional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que construir lo que tiene que construir. Y si hay corruptos, pues córrelos y pon gente capaz y brillante. No se ha acabado la corrupción en las aduanas y están los militares, porque el tema pues, no es de poner un militar, es de procesos. Hay que hacer buenos procesos, hay que meter temas como blockchain a un montón de cosas del gobierno para transparentar el dinero. Hoy no sabemos cuánto costó Santa Lucía, aunque esté en manos de los militares, es más, menos sabemos. Entonces sí hay que regresar a los militares, a lo que les toca hacer y respetarlos en lo que les toca hacer. Tienen que ser parte de la seguridad nacional, sí, pero yo no veo una Guardia Nacional con un mando militar. Yo veo una Policía Nacional con un mando civil, bien capacitado, y el ejército tiene otras facultades distintas que están establecidas en la Constitución. Te hago unas preguntas de política internacional.
Mencionabas antes la posibilidad de hacer un acuerdo con Estados Unidos en cuanto a energía, en cuanto a seguridad. ¿Qué tal si te toca Donald Trump de presidente ahí? ¿Cuál sería tu estrategia? Va a estar feliz conmigo Donald Trump, porque se va a ¿Por qué? encontrar una mujer práctica. A él lo que más le preocupa es la migración, ¿no? Bueno, generemos empleos en México de manera inteligente. A él le preocupa muchísimo la migración de los centroamericanos. Hoy México, al igual que Estados Unidos, tiene zonas de pleno empleo. En México, los datos de empleo de la semana pasada indican que hay 9.6 millones de personas de empleos y 6.4 millones buscando empleo. Tienen un diferencial de 3.1 millones de empleos que no hay quien los pueda tener. Entonces, podríamos hacer un acuerdo de una migración temporal, ordenada. Los estados republicanos necesitan mano de obra para el campo. Los estados demócratas requieren mano de obra para la industria. Entonces, tiene un déficit. Eso es parecido a lo que me propone AMLO y los estadounidenses no quisieron. Bueno, pero hay que sentarnos a decir, no es que te los mande, yo voy a hacer lo mío. Pero tú necesitas gente, no te hagas güey. O sea, y esa gente se está yendo de manera ilegal. Porque mientras que hay un mercado que demande, van a cruzar con boya, sin boya, con muro, sin muro. ¿Y sabes qué? Les están cobrando $12,000. Hay toda una mafia en Estados Unidos y en México de tráfico de personas. Hablemos de eso. ¿Quién se está haciendo millonario con llevar personas hacia Estados Unidos de manera ilegal? Porque están yendo, porque hay necesidad de trabajos. Alguien tiene que recoger la basura, alguien tiene que lavar los platos en los restaurantes, y son centroamericanos, mexicanos. Entonces, creo que llegó la hora de hablar con Donald Trump de una manera seria, práctica, en sus términos. Él es empresario, yo soy empresaria, y podemos hacer un ganar-ganar para México y para Estados Unidos. ¿Serías una presidenta como AMLO, que no le gusta viajar al exterior, solo a No. Estados Unidos, o como Lula, que viaja para todos lados? Mix. Mix. O sea, cuando haya que viajar, hay que viajar. Hoy, efectivamente, puedes hacer videoconferencias, pero siempre ir al país, estar en el país, sentir el país, es importante. No me voy a quedar sentada aquí esperando las oportunidades, voy a salir a buscarlas. Y en cuanto a la guerra en Ucrania, ¿tendrías una posición distinta respecto de la invasión rusa? Lo digo como senadora, abierta y puntualmente. No es una guerra. Rusia invadió Ucrania y lo debemos de condenar. Voy a tener dos brújulas en la conducción de mi política exterior. Y eso es mi sueño, otra vez. Una es mis valores, y mis valores están con la democracia, con los países democráticos, con los países que protegen los derechos humanos. Voy a condenar dictaduras como la de Nicaragua, como la de Venezuela y como la de Cuba, sin ningún recato. Y la otra brújula que tengo es la realidad. Tenemos 3.150 kilómetros de frontera con Estados Unidos, 41 pasos fronterizos. El 80% del mercado de nuestras exportaciones son a Norteamérica. Más del 80% del turismo viene de Norteamérica. Soy ingeniera y sé leer un mapa, y México se localiza en Norteamérica. Entonces, para mí sí va a ser muy importante esta relación con Estados Unidos por una realidad, más allá de lo que mi corazón esté con Latinoamérica, y obviamente tenemos lazos como el idioma, como la cultura, que nos unen enormemente con Latinoamérica, pero pues yo soy como ingeniera muy, muy práctica. Ahora, ¿tiene México algo que ganar en esa posición, acercándose a China, o ya China no sería una prioridad? Con China hay que dialogar, pero para mí, como te digo, mi prioridad es donde está localizado México. México es parte de nuestra América. Yo digo que hoy es un mundo bipolar, porque por un polo está China y en otro polo está Estados Unidos. Esa es la realidad, y esto no pasaba desde la caída del muro de Berlín. O sea, no teníamos dos polos tan claros, pero yo sí sé a dónde estoy ubicada y yo sí sé con quién quiero tener sociedad comercial. ¿Y con Cuba tendrías relación? Cuba es distinto, no estoy de acuerdo en estas medidas de embargo, porque finalmente dañas al pueblo cubano. O sea, una cosa es que yo señale a sus presidentes, a Canel, a Díaz-Canel, pero otra cosa es el pueblo cubano, y también el pueblo nicaragüense y el pueblo venezolano. O sea, sí con los pueblos, no iría con medidas que dañen a los habitantes, pero sí condenaría abierta y públicamente a estos dictadores. Te hago unas preguntas finales. Ayer vimos la despenalización del aborto a nivel nacional aquí en México. ¿Eso es algo positivo?
es algo positivo porque la Corte deja claro cuáles son los derechos de las mujeres. Yo quiero trabajar en dos vertientes. Las mujeres que quieren tener a sus hijos se sientan apoyadas por el gobierno. Porque qué fácil es condenar a las mujeres cuando no hay una política de gobierno en materia de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyos para las madres para que puedan trabajar. ¿Cómo sacan adelante a sus hijos? La Corte ha determinado, yo soy respetuosa de lo que la Corte diga, haga, pero yo haré mi trabajo si soy la persona que debo de ser, en apoyar a las mujeres con todo. ¿Y México es bien probable que tenga una presidenta mujer el año próximo? ¿Qué significa Seguro. eso? Seguro. Va a ser seguro. ¿Y qué significa eso para la historia de las mujeres? Va a significar que el mundo va a conocer cómo se puede gobernar un país de esta magnitud con una visión distinta. Poniendo, al menos lo que yo voy a poner o pondría, es el corazón para ponerme en los zapatos de las personas y no más odio, no más división, sino cómo construimos entre todos un mejor país. O sea, distinto a lo que hace este señor. Él es el gobierno del odio, yo voy a ser el gobierno del amor. Dejé una pregunta egoísta para el final. En Bloomberg hemos pasado más de 1000 días cubriendo las conferencias matutinas del presidente a las 7 de la mañana. ¿Tendremos que esforzarnos a hacer lo mismo el próximo gobierno? No, no me gusta perder el tiempo. Cuando hay algo que informar, se informará, y cuando sea yo la que lo tenga que hacer, pues sí. Si no, será un boletín de trabajo, pero perder el tiempo en eso, no. Hay muchos problemas que resolver, como para perder el tiempo en hablar. Mejor resolver y trabajar. Senadora, muchas gracias por este tiempo para Bloomberg. Gracias.